Dios poderoso, en esta tarde, Señor, estamos presentándonos delante de tu presencia, Dios, con toda necesidad, en este tiempo tremendo que nos ha tocado vivir, donde muchos, Padre, han partido de este mundo, Señor. Pon en nuestros corazones compasión, Señor, como cuando estuviste tú en esta tierra, que mirabas a la gente con compasión. Queremos verlos así como tú los ves, Padre, con compasión, Señor, perdidos, sin Dios, sin esperanza, en este pobre mundo. Te rogamos que tu palabra, que es el alimento espiritual a nuestras almas, nos pueda nutrir, Señor. Y que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda hablar a nuestras conciencias para vivir en una entrega y en una obediencia a tu santa voluntad. Que nos quieras conceder en tu gran misericordia esas almas preciosas, que fueron la razón, Señor, de que tú fueras a la cruz, Padre. Como cuando nosotros no te conocíamos, bendito Dios, que vivíamos una vida de pecado día a día, los 365 días del año, pero alguien nos habló de Cristo y tenemos una vida diferente hoy. Pero Señor, los obreros son pocos. Se necesita mucha gente allá afuera, Padre, para predicar el Evangelio. Y pues, Padre, las personas están sensibles, bendito Dios, están con mucho miedo. Otras están retando, Padre poderoso, las medidas sanitarias y pues salen, Señor, sin ninguna preocupación. Te rogamos que nos concedas, Padre, un avivamiento y nos escuches en esta hora por el nombre todopoderoso de Jesucristo, tu Hijo Santo. Amén. Amén, Señor. Bueno, Amén. yo quiero empezar con una anécdota de un señor creyente que se llama Tony Campolo. Cuenta un episodio verdadero de un muchacho judío que sufrió bajo los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vivía en un pequeño pueblo polaco cuando las tropas nazis se reunieron a él y todos sus vecinos judíos. Los reunieron y los sentenciaron a muerte. Este chico se unió a sus vecinos para cavar una zanja no muy honda para su propia tumba. Y luego se enfrentaron a los escuadrones de ejecución junto a sus padres. Los cuerpos acribillados por las ametralladoras cayeron a la zanja y los nazis cubrieron con tierra los cuerpos amontonados, pero ninguna de las balas tocó al muchacho. Lo salpicó la sangre de sus padres cuando cayeron a la zanja. Él fingió caer muerto y se dejó caer encima de ellos. La zanja era tan poco profunda que la delgada capa de tierra no impidió que el aire llegara y pudiera respirar. Varias horas más tarde, cuando anocheció, se abrió paso de la zanja con las uñas, con sangre y tierra encostrada sobre su cuerpecito. Se dirigió a la casa más cercana para suplicar ayuda. Al reconocer que era uno de los muchachos sentenciados a muerte, casa tras casa le cerraron las puertas por temor a meterse en problemas con las tropas nazis. Pero algo dentro de sí lo llevó a decir algo muy extraño para un muchacho judío. Cuando la próxima familia respondió a su tímido llamado a la puerta en la quietud de la noche, le oyeron decir llorando: ¿no me reconocen? Soy el Jesús a quien ustedes dicen amar. Después de una penetrante pausa, la mujer que estaba parada a la puerta le abrió los brazos y lo besó. Y desde ese día, esa familia cuidó del muchacho como si fuera uno de los suyos. Bueno, la experiencia aquí nos habla de un cristianismo vivo o un cristianismo muerto. Estamos aquí por causa de Jesús. Estamos aquí para hacer su voluntad. Si Él no nos ha llevado aún, es porque tiene un propósito para cumplir, como dice su palabra ya por el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Dios quiera, esta tarde-noche, que muchos de nosotros estemos dispuestos a que Él cumpla su propósito santo, sagrado y eterno, a través de la obediencia de nuestros corazones hacia Él.
que Dios nos pueda tocar con su Espíritu Santo para que seamos realmente el recurso humano que Él necesita para esparcir el Evangelio. Dios nos dé la gracia. Bueno, lo que vamos a ver hoy es muy importante en la vida de los creyentes. Esto es la seguridad de salvación. Si uno ha de tener la plena medida del gozo y el poder del servicio cristiano, debe saber que sus pecados son perdonados y estar bien seguro de ellos, que es hijo de Dios y que tiene vida eterna. Es un privilegio del cristiano saber que tiene vida eterna. Dice en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos preguntarnos por qué Juan escribió esta carta. Esta carta era algo muy importante porque estaba de moda en aquellos tiempos el gnosticismo. Y dice que cuando Pablo estaba en Roma, Epafras fue a visitarle e informarle que una nueva enseñanza estaba invadiendo a la iglesia y causando problemas. Esta herejía hoy se le conoce generalmente como gnosticismo, que proviene o procede de la palabra griega gnosis, la cual significa conocer. Los gnósticos insistieron en el saber, o sea, profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales. Su doctrina era una extraña mezcla de verdad cristiana, legalismo judío, filosofía griega y materialismo oriental. Entonces, el punto que los creyentes del tiempo de Juan, cuando escribe esta primera carta de Juan, tenían este problema. Y muchos no tenían la seguridad de salvación como muchas sectas hoy manejan, que la salvación se pierde. Y eso no es cierto, simplemente por lo que la palabra de Dios nos dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis. No dice que tendréis, a ver si lo alcanzas, a ver si lo logras, a ver si lo consigues. Que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Había cierta inquietud en los creyentes del tiempo de Juan por este gnosticismo. Y eso traía muchas dudas respecto a su salvación. Pero aquí Dios, por medio de Juan, les está dando a ellos la seguridad de salvación. En una ocasión yo hablaba con una señorita de esto y empecé a hablarle de Cristo. Y la enfrenté a recibir a Cristo y me dice, yo soy cristiana. Y le digo, entonces, ¿para qué me dejas, verdad, estarte hablando de Cristo cuando tú eres cristiana? Y entonces hablábamos del pecado. Yo le decía, vamos a hacer una suposición. Si tú te mueres ahorita, ¿dónde vas? Y literalmente ella me dijo, ¿ahorita, ahorita? Sí, sí, ahorita. Y se quedó pensando en unos momentos y no supo darme una respuesta. Aquí Juan nos está dando la respuesta de que a los que creemos, nos dice la palabra de Dios, tenemos vida eterna. Entonces esa pobre chica se horrorizó cuando yo le dije que sí, en ese momento. Entonces en ese momento ella no se sentía salvada porque quizás había algunos pecados. Yo le digo, ¿pecado? No, dijo literalmente, cositas. Bueno, llámela cositas, llámela pecado, pues es lo mismo, ¿no? Pero es una gran tristeza que hay muchos creyentes con este problema, cuando aquí Juan es muy claro y por esa razón se escribió esta epístola. Juan escribió esta primera epístola, o sea, carta, con el propósito expreso de que todo aquel que creyera en el nombre del Hijo de Dios pudiera saber que tiene vida eterna. Nos dice ahí Juan 5:21.
Porque como el Padre levantó a los muertos y nos da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vida espiritual, por supuesto. Pero, ¿cómo puede saber alguien que tiene vida eterna? ¿Qué nos va a traer o dar esa seguridad? Hay algunas personas que nos dicen que nadie puede saber si se tiene la vida eterna o no, y que solo se podrá saber hasta que se haya muerto y se esté ante el trono del juicio de Dios. Dios mismo nos dice lo que debemos saber. El negar la posibilidad de que el creyente pueda saber lo que es la vida eterna es lo mismo que decir que la primera epístola de Juan fue escrita en vano. Y esto es un insulto al Espíritu Santo de Dios, que es su verdadero autor. Otra vez Pablo nos dice en Hechos 13:39, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pero ¿cómo debemos de creer? Juan 7 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como yo pienso que es, no, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios no miente. De modo que todo aquel que cree en Jesús puede saber que es justificado de todas las cosas. Puede saberlo porque la palabra de Dios lo dice. Dice por ahí en Juan 1:12, mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, había mucha inquietud en estos creyentes por causa del gnosticismo que se había infiltrado en la iglesia y estaba ocasionando dudas en la vida de los creyentes nacidos de nuevo en cuanto a su salvación. Y realmente esto es algo, una obra divina de parte de Dios para que fuese escrita esta epístola. Repito, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando yo estaba casi recién convertido en Durango, había o se oía mucho de los testigos de Jehová. Y entonces, pues yo quería saber, pero había muy poca literatura y pues para mi poco crecimiento espiritual que yo tenía en ese entonces, pues realmente el problema venía de que era muy confuso la doctrina. Y total que yo invité a unos de ellos a casa para que me explicara. Y total fueron, ¿verdad? Y estábamos debatiendo con versículos de la Biblia. Por ejemplo, ellos no creen en el infierno. Y yo les decía, bueno, es que si no hay infierno, ¿qué caso tuvo de que Cristo viniera y muriera en la cruz y de esa manera tan terrible? Total, tuvimos varias pláticas así y bueno, de repente me traen al anciano. Es como un pastor, ¿no? Así le llaman ellos, anciano. Y empezamos. Y me dice, no, lamentamos decirle que usted no puede ir al cielo. Y yo decía, mire, aquí en Juan 14 me dice que él fue a preparar una morada para mí. Pero él seguía con esa frase. Lo sentimos mucho, pero usted no puede ir al cielo. Yo le digo, mire, lo que pasa es que los que no van a ir al cielo son ustedes, por lo que están declarándome ahorita. Entonces, pues ya veremos quién tiene la razón, si Dios o ustedes, cuando estemos delante de Dios. Entonces yo fui aprendiendo así, en este caso de los testigos, y otros de ellos fueron los mormones. Igual, había poca literatura, y en Durango pues no había dónde consultar esto. Invité dos a casa, ya ven que ellos andan de dos en dos. Y ya en casa, oye, me pusieron un videocassette en aquel entonces. No, pues muy bonito, unos coros preciosos, ¿verdad? Lindísimos.
y me empiezan a hablar. Yo había leído previamente muchas veces Gálatas, que si alguno nos predica evangelio diferente del que hemos oído, sea anatema. Pero yo no le encontraba aplicación en el poco tiempo que yo tenía en Cristo. Total, fueron ellos y ya me hablaron. No, es que este es otro evangelio del Señor Jesucristo. A ver, momento. ¿Cómo que otro evangelio del Señor Jesucristo? Sí, es que hubo otro evangelio para la gente acá en América. ¿Y quién lo llevó? Pues Jesús. Jesús se fue en avión o se fue en barco. ¿Cómo se fue? Y entonces era un poco contradictorio. Y entonces el punto es que me acordé de Gálatas. Y ahí encajó esta famosa religión de los mormones. Y es increíble, ¿no? Realmente yo tuve que aprenderlo así, pues porque no había mucha información. Ahora hay mucha información respecto a ellos. Pero siguiendo con nuestro estudio. Aquí hay una declaración inconfundible de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí hay una declaración inconfundible, dije, y definida de todo aquel que recibe a Jesús es hecho hijo de Dios. Por tanto, todo creyente en Jesús puede saber que es un hijo de Dios. Puede saberlo de la manera más cierta porque la palabra de Dios afirma que es hijo de Dios. Ese es el punto realmente. Pero, ¿cómo puede saber alguien que tiene vida eterna? Puede saberlo con la mejor base de conocimiento, esto es por medio del testimonio de Dios mismo, según nos lo da la Biblia. El testimonio de la Escritura es el testimonio de Dios. Lo que dicen las Escrituras es absolutamente cierto. Lo que las Escrituras dicen es lo que Dios dice. Ahora bien, tenemos ahí Juan 3:36. Las Escrituras dicen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En tiempo presente, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nos ponemos a meditar un poquito sobre este versículo, es algo tremendo. Imaginen ustedes eso, que la ira de Dios está sobre una persona. Dios nos libre. Esto es algo muy delicado. Todos sabemos si hemos creído en el Hijo o no. Si tenemos fe en Cristo, tenemos el propio testimonio escrito de Dios. ¿Dónde? De que tenemos vida eterna en nuestro corazón, de que nuestros pecados son perdonados y de que somos efectivamente hijos de Dios. Los sentimientos no son el fundamento para tener seguridad, sino la palabra de Dios, porque dice ella misma que no cambia. Nuestros sentimientos, emociones siempre están fluctuando, arriba, abajo, arriba, abajo. La palabra de Dios no. Entonces, podemos sentirnos perdonados o podemos no sentirnos perdonados, pero esto no hace ninguna diferencia en el asunto. No se trata de lo que sentimos, sino de lo que Dios dice. Cuando yo conocí a estos famosos mormones y testigos, realmente yo fui analizando y preguntándome a mí mismo, ¿les voy a creer a ellos o le voy a creer a la Biblia? Y bueno, la respuesta fue obvia. Igual dentro del catolicismo lo mismo. Yo leía, mi abuelita en aquel entonces tenía un problema en su pie, no podía caminar bien y hacía un sacrificio para ir a la iglesia. Y a mí me molestaba mucho eso cuando fui yo leyendo. Y entonces decía, entonces, ¿por qué nos enseñan cosas diferentes? ¿Por qué no nos enseñan como dice la Biblia? Y yo tenía un enojo por causa de mi abuelita, porque siempre me llevaba. No tanto el coraje a la iglesia,
sino a la actitud de que no enseñaban nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre la que hemos de creer. ¿Por qué? Porque en el libro de Números nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Entonces, de repente, ahorita hay muchas filosofías, ¿no? Muchas extrañas por ahí, que el positivismo y que la personalidad y que no sé qué tanto. La palabra de Dios siempre, dijimos, es la que hemos de creer. Nuestros propios sentimientos son muchas veces aquello de lo que hemos de dudar. ¿Por qué? Porque de repente tú amaneces un día con muchos deseos o muchas ganas de estudiar la Biblia y al día siguiente no. Esos son los sentimientos. Cuando debemos de leerla independientemente de nuestros sentimientos día a día. Hay muchos que son llevados a dudar si sus pecados son verdaderamente perdonados, si tienen vida eterna o si son salvos por el hecho de que no se sienten perdonados. ¿Se fijan? No se sienten perdonados. Que sienten que no tienen vida eterna o que sienten que no son salvos. El hecho de que uno lo sienta no es motivo para dudar de ello. Supongamos que uno está sentenciado a la cárcel, pero los amigos consiguen el perdón para esta persona. El documento que anuncia el perdón es puesto en las manos del prisionero. Lo lee y sabe que está perdonado porque el documento se lo dice. Pero las noticias son tan buenas y tan súbitas que se queda asombrado. No puede comprender que una cosa semejante haya ocurrido. Alguien le pregunta, ¿estás perdonado? La respuesta es, sí, estoy perdonado. Pero si la pregunta fuera, ¿te sientes perdonado? Él contestará, no me siento perdonado. Es todo tan rápido y extraño. A pesar de esto, si hacemos la pregunta, pero si no te sientes perdonado, ¿cómo puedes estarlo? Bueno, la respuesta será fácil. El prisionero levantará el papel en la mano y contestará, este documento lo dice. Llegará un momento en que la lectura repetida del documento convencerá al individuo y entonces no solamente lo sabrá, sino que lo sentirá. De la misma manera que el documento en el ejemplo anterior, la Biblia es el documento con la autoridad de Dios que declara que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, que está justificado y es un hijo de Dios. Si alguien te pregunta si tus pecados son perdonados, tu respuesta será, sí, lo sé, porque Dios lo dice. Si te preguntaran que si eres hijo de Dios, la respuesta será sí, lo sé, porque Dios lo dice. En una tienda, también me sucedió esa experiencia en Durango, en una miscelánea, ¿no? Así le llamaba. Entré y compré, ni me acuerdo qué. Y le regalé un folleto a la señora y le empecé a hablar. Y le dije, señora, si usted muriese en este momento, ¿a dónde iría? Se quedó así un poquito incómoda y me dice, no sé, ¿y usted? Le dije, yo iría al cielo. ¿Y por qué? ¿Quién se cree que es usted? ¿O qué? ¿O cómo? Y se molestó. Pero Dios nos da la seguridad. Esa hermosa seguridad que en este tiempo nuestros corazones están llenos de paz y la gente afuera pues tiene un temor tremendo a la muerte. Y de repente te encuentras personas que incluso tienen temor a que les pongan la vacuna. Pero nosotros hay paz. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz está en nuestro corazón. Qué gran diferencia. Ahora, esa paz
que tenemos en nuestros corazones por la presencia de Jesús, nos capacita para enfrentar cualquier cosa que Él permite en nuestra vida. Y a veces hay muchas cosas que no son agradables, que son duras, que son difíciles, que uno puede perder incluso amigos por hablarles del Evangelio, o se pueden molestar. Pero como los apóstoles dijeron allá en Hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es el punto, y más ahora que estamos en una crisis no solo a nivel nacional, sino internacional. A mí me conmueve mucho el pueblo de Brasil porque está muriendo muchísima gente, más de 2,000 diarios. Tú dices, ¿dónde va a parar esto? Imploras a Dios misericordia. Mira, Señor, no estamos diciendo que no estén tan perdidos como nosotros, estamos igual de perdidos. Pero ten misericordia, Señor. En tu ira, acuérdate de la misericordia. Y bueno, esto va a parar cuando Él lo desee, pero quiero decirte que Él tiene el control. A uno de repente le parece que no, ¿verdad? Y que estamos en este mundo como un navío sin rumbo. Pero no es así. Él tiene el control. Él hizo este planeta. Ustedes recuerdan aquel Salmo 95 por ahí, cuando dice que en el mar fueron tus pasos. Él caminó sobre el mar. ¿Quién lo ha hecho? Absolutamente nadie. ¿Dónde es la porción más segura o el lugar más seguro en el cual podemos nosotros estar? Dentro de la voluntad de Dios. Hay muchísima gente con miedo, y más cuando se les ha muerto un miembro o varios de su familia. Pero aquí Juan, el primero de Juan, nos está dando la seguridad absoluta de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, qué maravilla es eso. Entonces, si te preguntaran que si eres hijo de Dios, la respuesta será sí, porque Dios lo dice, no lo decimos nosotros. Dios dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo sé que creo en el Hijo de Dios, por tanto, tengo vida eterna porque Dios lo dice. Aunque no lo sientas, no importa. Pero si sigues meditando sobre esta afirmación de Dios y crees a lo que Dios dice, acabarás también teniendo el sentimiento de que es así. Recién convertido, yo conocí este versículo de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en mis primeros pasos en la vida cristiana, pues pecaba. Entonces, durante el día pecaba. Y en la noche venía con Dios y le decía a Dios, mira, Señor, pequé en esto, en aquello y en lo otro. Y Él perdonaba. Y yo decía, ¿cómo será eso? Y la respuesta fue que cuando uno se arrepiente de corazón, la paz de Dios inundaba mi alma. Eso era algo precioso. Pero el punto es también que cuando venían las consecuencias de aquello que yo había hecho mal, me decía a sí mismo, pues no me perdonaste ya. Y yo aprendí adelante que sí, Él perdona y olvida, pero las consecuencias del pecado tienen que venir a tu vida o a la mía para que aprendamos las consecuencias de pecar. Entonces, imagínate qué padre, ¿no? Que peco, pues me perdona y yo sigo igual. No, hay consecuencias. Yo recuerdo del caso de un convicto en Guatemala, hace ya muchísimos años. Y él se convirtió a Cristo. Ahí, en la prisión, alguien le habló en la gran misericordia de Dios, pero le aplicaron la pena capital. Entonces fueron las consecuencias. Salvo, indudablemente, pero la consecuencia es que pues tuvo que pagar, no sé qué tipo de crímenes o pecados hizo, pero así es. Cristo mismo pasó por la misma situación, pagó por nuestros pecados.
El amor solamente no puede salvar. Él tuvo que cumplir la palabra. La paga del pecado es muerte. Él cumplió ese versículo por ti, por mí. Y después de esto nos está dando esta maravillosa seguridad de salvación. Aquel que cree en el Hijo de Dios y duda que tiene vida eterna, pone en duda la palabra de Dios. Tenemos ahí 1 Juan 5, 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna, por supuesto, la vida espiritual. Entonces, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahí nuestra seguridad. A veces la gente se sorprende por nuestra seguridad, pero la seguridad no la está dando Dios. No es algo que dependa de nosotros. El no creer en el testimonio de Dios de que Él nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, es equivalente a ser a Dios mentiroso. Pero ¿será presunción decir que se tiene vida eterna? Se dice a veces, es una presunción decir que se sabe que ya se está salvado o que se tiene vida eterna. Pero ¿es una presunción creer en Dios? ¿No es una presunción más bien no creer lo que Dios dice o dudar de su palabra? Cuando Jesús le dijo a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados, ¿hubiera sido presunción que ella dijera, sé que mis pecados son perdonados? ¿No hubiera más bien sido presunción el dudar por un momento de que habían sido perdonados? Recordamos a esta mujer allá en el libro de Lucas y encontramos que estaba en la casa de aquel famoso Simón, no Pedro. Y entonces, ¿qué sucedió? Ella era pues una mujer pública y se acercó por detrás del Señor Jesucristo derramando ese perfume que ella llevaba. Era muy costoso. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué no de frente? Porque su conciencia le acusaba de que ella era pecadora. Y aquel huésped que invitó al Señor a su casa decía para sí, si éste supiera qué clase de mujer la que la toca, la que lo toca, que es pecadora. Jesús ya lo sabía. Sin embargo, ella estaba ahí llorando. El pecado es lo único que ocasiona lágrimas, en este caso de arrepentimiento. Y el Señor dice estas palabras maravillosas. Tus pecados te son perdonados. Meditemos un poquito en esto. Mis pecados, tus pecados son perdonados. Cuando nosotros estamos en pecado o caemos en pecado, Dios está esperando por sus hijos. Él no nos va a negar, Él no nos va a decir, ya te lo he dicho tantas y tantas veces, Rafael, y no entiendes. No. Él nos recibe como al hijo pródigo, nos perdona, olvida, echa nuestros pecados al fondo del mar. Es misericordioso, es amoroso y su amor es inalterable. Entonces, imagínense a esta mujer, oír tus pecados te son perdonados. Deben ser pecados pues muy profundos en su alma. Ahí en Lucas 7:48. ¿Hubiera sido presunción que ella dijera, sé que mis pecados son perdonados? ¿No hubiera más bien sido presunción el dudar por un momento de que habían sido perdonados? Por lo tanto, no es presunción que un cristiano diga,
mis pecados son todos perdonados y tengo vida eterna. Cuando Dios lo dice en su testimonio para que todo el mundo lo crea. Ahí tenemos en Hechos 39, perdón. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dios se hubiera quitado de problemas. Y hubiera dicho, bueno, ahí están los 10 mandamientos, el que los cumpla se salva. Listo. Pero el punto no era ese. La ley lo único que hacía es exponer nuestras vidas pecaminosas delante del Señor. Si el Señor no ha venido a la cruz, imaginen ustedes eso. Si el Señor en su grande amor infinito no hubiera derramado su sangre en la cruz por nuestros pecados, tendríamos las mismas vidas miserables que cuando no lo conocíamos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, lo más precioso, lo más valioso que él tenía. Dice, lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estamos dándole nosotros a nuestro Señor Salvador? ¿Cómo estamos compensando realmente ese grande sacrificio que hizo por nosotros? Solamente lo que dice la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Obediencia es lo que Él demanda de cada uno de nosotros, y más ahora donde miles han muerto, aún familiares cercanos. Y eso es algo muy doloroso. No tanto quizás el hecho de que murieron, que ya de por sí es doloroso, sino el a dónde fueron, dónde están ahorita. Nosotros sabemos por la Biblia que solamente hay 2 lugares, cielo e infierno, no hay ningún otro lugar donde ellos puedan estar. No hay en medio. O están en el cielo o están en el infierno. Y es muy duro decir infierno, por lo que ello representa y por lo que ello es y por lo que Dios nos dice en la Biblia, cómo es ese terrible lugar. En Juan 3:36 leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primero de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Entonces, yo recuerdo ahorita de los famosos magos, ustedes recuerdan. Cuando ellos encontraron al Señor Jesús, aproximadamente de 2 años, en una casa, no en un establo como los pastores, dice que ellos le llevaron presentes. Dice que ellos lo honraron. Ellos conocían el origen divino de Jesús. Y dice que le dieron lo más valioso que llevaban: oro, incienso y mirra. ¿Pero qué le estamos llevando nosotros? A veces yo le digo al Señor, ay Señor, lo único que traigo delante de ti son problemas y pecadotes. Pero Él espera realmente un corazón obediente. Y decíamos al principio, Jehová cumplirá su propósito en mí. No pongamos resistencia a ese plan divino que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros. En este mundo vamos a sufrir por 2 únicas cosas. O por causa de Cristo para tener premios y galardones, como dice Hebreos. O la otra es por causa del pecado, o sea, en balde. Y ahorita hay mucho sufrimiento. Las familias están siendo destruidas por tantos problemas que tenemos con nuestros jóvenes, aún con nuestros niños, con tanto encierro, que están pasando situaciones de depresión. Niños, nuestros adolescentes que andan en la calle como si nada pasara, que no les importa nada.
Y tú dices, ¿qué nos está pasando? El aspecto importante aquí es realmente darle al Señor Jesús nuestro corazón. No lo mejor porque no tenemos nada mejor en nosotros mismos, sino decirle al Señor que tome nuestro corazón, que cumpla su palabra, que Él pondría en nosotros un corazón de carne y quitaría el corazón de piedra que tenemos, para que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos. Ese es el punto importante aquí. Tienes que estar seguro primero de que realmente has creído en el nombre del Hijo de Dios, que has recibido realmente a Jesús en tu corazón. Si estás seguro de eso, no tienes por qué dudar un momento de que tus pecados son perdonados, de que eres hijo de Dios o de que tienes la vida eterna. Si Satanás viene a murmurar en tu oído, tus pecados no son perdonados, muéstrale la palabra y dile, Dios dice aquí que mis pecados son perdonados y sé que lo son. Si Satanás te murmura, quizás no crees verdaderamente en él. Entonces dile, muy bien, yo no creía antes, pero en este momento sí creo. Cuando yo tenía cierto tiempo ya en la vida cristiana, de repente mi mente inconscientemente me hacía recordar de eventos pecaminosos en mi pasado. Y yo le decía al Señor, Señor, dame algo para contrarrestar esto. Y Él me dio Isaías 41. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y fue la solución. Cuando de repente mi mente me quería hacer recordar de aquellos hechos pecaminosos, inmediatamente yo decía en mi memoria este versículo y se acabó el problema. No podemos atormentarnos por algo que ya pasó. A veces encontramos creyentes que no se perdonan a sí mismos y están sufriendo cuando el Señor no quiere que sufran y el Señor también sufre por vernos de esa manera. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, eso es importante. Y perdonar a los demás, ¿no? Si Jesús, siendo Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, nos perdonó, pues ¿quién somos nosotros para no perdonar, no? Hay algunas personas, sin duda, que saben que tienen vida eterna, pero que realmente no creen en el nombre del Hijo de Dios y que realmente no han recibido a Jesús. Esto no es una verdadera garantía. No tienen el fundamento de la palabra de Dios, quien no puede mentir. Si deseamos tener la garantía de la salvación, primero hemos de ser salvos. La razón por la que muchas personas no tienen seguridad de que son salvos es precisamente porque no lo son. Estos no tienen por qué tener la seguridad. Lo que necesitan primero es la salvación. Pero si tú has recibido a Jesús de la manera antes descrita en las Escrituras, tú eres salvo, eres un hijo de Dios y tus pecados son perdonados. Créelo, ten la seguridad y regocíjate en ello. Habiendo quedado bien claro tu seguridad de salvación, déjalo así. No empieces a dudar otra vez. Puedes tener equivocaciones, puedes tropezar, puedes caer. Incluso si lo haces y has recibido realmente a Jesús, sabes que tus pecados son perdonados. Levántate de tu caída y sigue adelante con la gozosa seguridad de que no hay nada que se interponga entre tú y Dios. Allá también, en Primera de Juan 1:9, nos dice algo muy importante. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta es, ¿por qué dice es fiel y justo? Porque Él nunca va a apapachar nuestros pecados. Tenemos que decirle a Dios que nos enseñe a odiar el pecado como Él lo odiaba.
Y recordemos que fue el pecado lo que llevó a nuestro Señor a la cruz del Calvario. Y bueno, pues hermanos, esto es lo que tenemos.